Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Belón González, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Uruapan, de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Vamos a hablar un poco de lo que es el diseño de experimentos de un solo factor. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Para empezar, vamos a definir estos pequeños conceptos que tenemos por aquí y empecemos por qué es un experimento. Es un procedimiento llevado a cabo para apoyar, refutar o validar una hipótesis. ¿Qué es el diseño de experimentos? Son modelos estadísticos clásicos cuyo objetivo es averiguar si unos determinados factores influyen en la variable de interés. Si existe influencia entre algún factor, cuantificar dicha influencia. Un objetivo puede ser que determinado tratamiento se produce mejora en el proceso o no. Un ejemplo puede ser que estamos estudiando alumnos o el rendimiento de los alumnos, más bien. El profesor que impacte es una variable, nuestro método de enseñanza es un factor y el sexo del alumno puede ser otra variable. ¿Qué es un factor? Es un elemento controlable por el experimentador cuyo efecto sobre la respuesta es parte del objetivo del experimentador. Una variable independiente que puede influir en la variabilidad de la variable de interés. ¿Qué son los niveles? Son los valores de ajuste de cada factor. Por ejemplo, un número determinado de métodos de enseñanza cuyos resultados se quieren comparar. ¿Qué es una variable? Es algo que varía o que puede variar. ¿Qué es un tratamiento? Es una combinación de los niveles de los factores en los cuales se realiza la prueba. ¿Qué es una unidad experimental? Puede evaluar la variabilidad de respuesta y al que se le aplican los distintos niveles de los factores de tratamiento. Puede ser una parcela, lote de material, trabajadores, maquinarias, o en nuestro caso, un aula, un salón de clases. ¿A qué se refiere con diseño completamente al azar? A esto se refiere con se utiliza para comparar dos o más tratamientos. Es el más simple de este tipo de diseños. Solo considera dos fuentes de variabilidad, los tratamientos y el error aleatorio. Se llama completamente al azar porque todas las corridas experimentales se realizan en orden aleatorio. Se considera un factor que afecta a la variabilidad de respuesta. ¿Para qué se utiliza el sistema ANOVA? Se utiliza para comprobar si existen diferencias entre las medias. Consiste en separar la contribución de cada fuente de variación en la variación total observada. Prueba la hipótesis que las medias de dos o más poblaciones son iguales. Se descompone en dos en varianza de tratamiento y varianza del error. Entonces, el objetivo es determinar si existe una diferencia significativa entre los tratamientos, para lo cual se comparta la varianza del tratamiento sobre la varianza del error, y se determina si la primera es lo suficientemente alta según la distribución de F. Bueno, para entender un poco mejor esto, vamos a ver un pequeño ejemplo que tenemos por aquí, que dice: comparación de 4 cueros. Un fabricante de calzado desea mejorar la calidad de las suelas, las cuales se pueden hacer con uno de los 4 tipos de cuero A, B, C y D disponibles en el mercado. Para ello, prueba los cueros con una máquina
que hace pasar los zapatos por una superficie abrasiva. La suela de estos se desgasta al pasarla por una dicha superficie. Como criterio de desgaste se usa la pérdida de peso después de un número fijo de ciclos. Se prueban un orden aleatorio de 24 zapatos, 6 de cada tipo de cuero. Al hacer las pruebas en orden completamente al azar, se evitan sesgos y las mediciones con un tipo de cuero resultan independientes de las demás. Los datos en miligramos sobre el desgaste de cada tipo de cuero se muestra en la siguiente tabla. Y aquí lo que tenemos. Aquí tenemos los 4 tipos de cuero, A, B, C y D. Y tenemos nuestros datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4, 24. Entonces, aquí tenemos en total de tratamientos. Esto no es más que la suma de cada uno de estos de aquí. Entonces, es la suma de aquí, la suma de aquí, de aquí, de aquí. Y aquí tenemos nuestra suma de tratamientos. Este numerito que tenemos aquí, este es la suma de los tratamientos, pero al cuadrado. Entonces, total de tratamientos al cuadrado es este numerito de aquí elevado al cuadrado. Cada uno de los tratamientos lo vamos a llevar al cuadrado. Y a total hacemos una suma de cada uno de ellos. Número de tratamientos, tenemos 6 números de tratamientos y tenemos un total de tratamientos de 24. Sumamos 4 y a 24. La media muestral por tratamiento es no nada más que dividir 150 que tenemos aquí, 1540 entre el número de tratamientos y nos va a dar nuestra media muestral. Y aquí tenemos nuestra media global, que es una suma de los cuatro tipos de cuero entre 4. Entonces, aquí tenemos el cuadrado de los datos. Esto no es nada más que llevar al cuadrado o elevar al cuadrado cada uno de los tratamientos que tenemos aquí, de los datos que nos llevan a nuestra tabla. Al final hacemos una suma de los cuadrados de los datos. Aquí. Punto número. Suma total de los cuadrados o variabilidad de los datos. Tenemos aquí la suma de los cuadrados de los datos. Es esta que tenemos aquí. Es igual a la suma de los tratamientos, que es esta que tenemos aquí. La suma de los tratamientos al cuadrado es esta que tenemos aquí, menos la suma de tratamientos al cuadrado entre n, que es nuestros tratamientos, que es 24. Al hacer esta operación nos va a salir un resultado de 9075.9583.3. La suma total de los tratamientos o variabilidad dividida entre los métodos, que sería la suma total de los cuadrados, que es suma total de los cuadrados, que es suma total de los cuadrados, es esta que tenemos aquí. Esta es nuestra suma total. Esta es nuestra suma total de los cuadrados entre el número de tratamientos, que el número de tratamientos es 6, menos la suma de tratamientos al cuadrado entre el número, en los tratamientos, que son 24. Esto nos va a dar un resultado de 7019.4583. Entonces, pasamos al siguiente punto, que es 3. Suma total de cuadrados del error o variabilidad dentro de los métodos de ensamble, que sería suma de los cuadrados del error es igual a la suma de los cuadrados de los datos menos la suma de los cuadrados del tratamiento, que esto
lo tenemos de este lado, que es la suma de los cuadrados de los datos y la suma cuadrada del tratamiento. Y hacemos una diferencia y nos dará 2056.5. Ahora, los cuadrados medios del tratamiento y del error. Efectos ponderados de cada fuente de error. Entonces es cuadrados medios del tratamiento es igual a la suma de los cuadrados del tratamiento entre la K menos 1. Entonces esto de la suma de los cuadrados del tratamiento, suma de los cuadrados de el tratamiento es uno que tenemos por aquí está, suma de los cuadrados del tratamiento es esta que tenemos aquí menos pero es esta, perdón, suma de los cuadrados del tratamiento es esta que tenemos aquí, 7019.45, 7019 entre K es 4 menos 1, que son 4 de nuestros 4, 1, 2, 3, 4, menos 1, que sería 3. Entonces nos dará un resultado de 2339.8194. Entonces ahora los cuadrados medios del error es igual a la suma de los cuadrados del error entre n menos k, los tratamientos menos la k, que sería 2056.5, que es la suma de los cuadrados del error, entre la n, que son 24, menos k, que es 4. Entonces sería este entre 20, nos dará un resultado de 102.825. Nuestro estadístico de prueba no es nada más que f es igual a los cuadrados medios del tratamiento entre los cuadrados medios del error, que sería este entre este que tenemos aquí. Entonces, para completar nuestra tabla nova para el DCA, aquí tenemos nuestra fuente de variabilidad, la suma de cuadrados, nuestro grado de libertad, nuestros cuadrados medios. Aquí tenemos nuestro estadístico de prueba y la significancia observada. Entonces aquí tenemos total de tratamiento, error y total. Suma de cuadrados. Tenemos los 7019 que tenemos acá. Suma de cuadrados 7019.4583. El del error, que es 2056.5, que es lo que tenemos aquí arriba. Entonces eso nos hace un total de 9075.9583. Tenemos nuestro grado de libertad, que es K-1, que es N-K y N-1. K-1 es 3, N-K 20 y N, que son 24 menos 1, 23. Entonces tenemos nuestros cuadrados medios. Nuestros cuadrados medios, que es este que tenemos aquí. Cuadrados medios del tratamiento 2339 y el cuadrado medio del error, que son 102.825. Y tenemos nuestro estadístico de prueba, que son 22.7553. Entonces nuestra significancia observada tendrá un valor de 3.1. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos con esto? El estadístico de prueba F25.75 es mayor que el valor de F de la tabla de Fisher 3.10. La hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis alternativa.
¿Qué quiere decir esto? Que algunos de los tratamientos son diferentes o representan una diferencia significativa. Entonces, espero que haya quedado un poco claro. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.